Y espera, pongo acá. Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la videoconferencia de hoy, 6 de febrero, para el grupo de integral, de cálculo integral grupo D. Vamos a ir con el tercer método, que es la estrategia para integrar integrales trigonométricas con potencia. Entonces, hay dos tipos de trabajo. Si son de la forma seno a la m de x por coseno de n a la x o tangente a la m de x por secante de n de x. Como la clase hoy es cortica, es apenas de 1 hora, alcanzamos a ver la de la primera. Bueno, entonces, pasemos a la diapositiva de la primera tipo de integral, que es seno a la m de x, coseno a la n de x. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si están viendo las diapositivas? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces resulta que cuando yo tengo una estrategia para la evaluación de esto, pues me dan como unos pasos, unas ideas de cómo resolver este tipo de integrales. Entonces hay tres tipos de estrategias. La estrategia A se aplica si la potencia del coseno es impar. O sea, aquí lo que importa es que el coseno de acá, este exponente sea un número impar. Un número impar, recuerden que es de la forma 2k más 1. Entonces sería coseno a la 3, a la 5, a la 7, etcétera, etcétera. Entonces, dice que vamos a extraer un factor coseno y utilizamos esta identidad trigonométrica, coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x, para expresar los factores restantes. Entonces, veamos en términos prácticos cómo es la cuestión. Entonces, mire, seno a la m de x por coseno a la 2k más 1, que se supone que este es un número impar de x, se integra de la siguiente manera. Entonces, el seno, lo primero que se hace es el cambio de lenguaje, ¿no? El seno se deja igual, tal cual. El coseno sufre un cambio de lenguaje. Entonces, en la base queda coseno al cuadrado de x, elevado a un k y multiplicado por un factor coseno de x. Este k depende del ejercicio. Este k, miren aquí como dice, k por 2 más 1, es un valor que me garantice que al multiplicar k por el 2 de acá y sumarle el exponente 1 de acá, me va a dar el exponente original de coseno. Ahorita en un ejercicio vamos a ver cómo lo extraemos. Es fácil encontrarlo. Bueno, una vez lo tengamos en esta forma, entonces a coseno al cuadrado de x le vamos a aplicar la identidad trigonométrica 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces, en vez de escribir esto, coseno al cuadrado de x, escribimos 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces, va a quedar la expresión de esta forma. Y ya teniendo en ese cambio de lenguaje, es el que nos conviene, aplicamos el método de sustitución. Decimos que u es igual a seno de x. Bueno, entonces vamos a aplicar el ejercicio. Bueno, estas son las otras tres estrategias, las dejo por ahí, vamos a empezar con la estrategia A. Entonces, la estrategia A es si la potencia del coseno es impar. De las otras dos estrategias que luego las vamos a aplicar, solamente voy a mirar la primera parte. La estrategia B es si la potencia del seno es impar y la estrategia C es si tanto seno como coseno son pares. Entonces, empecemos con la estrategia A. Ay, perdón. Vamos a resolver un ejercicio que pertenezca a la estrategia A. Entonces, aquí con la pluma me piden hacer la siguiente integración. Seno al cuadrado de x por coseno a la 5 de x de x.
Entonces miramos, este pertenece a la estrategia A porque dice que la potencia del coseno es impar. Entonces, ¿cuál es el exponente del coseno? 5. Como es 5, es potencia impar. Entonces, lo primero que me dicen, van a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cambio de lenguaje. Entonces, lo primero es aplicar este cambio de lenguaje. Entonces, integral, dice seno, no pasa nada, escríbalo tal cual le aparece. Entonces, seno al cuadrado de x. Coseno, este coseno que está acá, va a cambiar de alguna manera. Dice coseno al cuadrado de x en la base. Entonces, yo pongo acá coseno al cuadrado de x en la base. Por un coseno de x. Y observo, ¿qué me falta? Definir quién es este k. O sea, aquí me falta poner algo en el exponente. De manera que, recuerden, que 2 por k más 1, que es el exponente de acá, me dé el original, ¿cierto? Miren, ahí dice 2 por k más 1. Entonces, debo buscar un número que se ponga acá para que multiplicado por 2 y sumado con 1 me dé 5. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Cuál es ese número que multiplicado por 2, el que va acá, multiplicado por este 2 y tiene que sumado ser entero, ¿cierto, profe? Sí, tiene que ser entero, claro. ¿Cuál sería? 2. Exactamente, 2. Entonces aquí ya borro. Y K es 2. ¿Sí? Y verificamos. Tiene que darme el exponente original. Mire, 2K más 1, ¿cierto? Entonces, como este es K por 2, lo ponemos aquí. 2 por 2, 4, más 1, 5. Perfecto. Entonces ya descubrimos que para nuestro ejercicio, K es 2. Ahora, vamos a hallar, después de que hacemos esta parte, me dice, haga esta segunda parte. La segunda parte es donde aparece coseno al cuadrado, use la identidad trigonométrica pitagórica que me están dando, 1 más seno al cuadrado de x. Entonces vamos con esa parte. Seno al cuadrado de x queda igual, entonces coseno, aquí es el que va a cambiar, coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado de x y elevado a la 2, no puedo olvidar el exponente que está por fuera, por coseno de x. Entonces, este fue el cambio de lenguaje que se pidió. Aquí quiero hacer una aclaración. Esta identidad trigonométrica que nos sugieren ahí viene de la identidad trigonométrica pitagórica, esta de acá. ¿Recuerdan? Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Puede ser en orden al revés. Es igual a 1. Entonces, como estamos despejando coseno, al despejar coseno, eso me da 1 menos seno al cuadrado de x, es la expresión. ¿Hasta ahí bien? ¿El cambio de lenguaje? Sí, profe. Bueno, y ahí ya está lista para integrar. Entonces, ¿qué nos dice que se haga para integrar? Nos dice, vamos a sustituir u por seno de x. O sea, nos están diciendo, use el primer caso de integración, que es sustitución. Entonces, vamos a decir, u es seno de x porque es la estrategia A. Recuerden que cuando uno aplica el caso de sustitución, después de que uno saca u, debe sacar de u, ¿no? La derivada. De u es igual, la derivada de seno es coseno de x. Y eso es lo que vamos a reemplazar. Entonces, u
¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría nuestra integral? Entonces, integral de seno cuadrado de x. Mírenla aquí, aquí tengo seno. Entonces, ¿qué me quedaría? U al cuadrado. Cuadrado. Exacto. Paréntesis, aquí paréntesis elevado al cuadrado. 1, pues queda igual, no hay nada que hacer, menos seno cuadrado de x. Miren, seno de x es u, entonces queda u al cuadrado. Por, y miren lo último, queda coseno de x, ¿sí? Coseno de x, ¿quién es? Du. Entonces, coseno de x queda du. ¿Listo? Y ahí ya esta integral es más fácil de resolver que la primera. Simplemente hay que hacer las cuentas. Entonces, ya esta es muy sencilla. Entonces, observamos que aquí hay un binomio elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, para poder resolverla, hay un binomio elevado al cuadrado, hay que recordar productos notables. Entonces, voy a poner aquí el producto notable, trinomio cuadrado perfecto. Para no volver a escribir toda esa palabra larga, entonces TCP. Si uno tiene, recuerden que cuando uno tenía un binomio A más B elevado al cuadrado, me daba un trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo decía A, el primer término elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo al cuadrado. O eso es cuando es más, ¿cierto? Cuando es menos, pues entonces lo que cambiaba es que en el 2AB quedaba menos acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicarle a este el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué me queda de mi integral? Me queda integral de u al cuadrado que multiplica entonces a ese trinomio cuadrado perfecto. Lo vamos a sacar. Primero elevado al cuadrado. Entonces, 1 elevado al cuadrado, 1, menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 1, 2, por u al cuadrado queda menos 2u al cuadrado. Más el segundo elevado al cuadrado. U al cuadrado, elevado al cuadrado, pues me da u a la 4. Y cierro por du. Y ya aquí, pues la integral, lo que hago es hacer todos estos productos. U al cuadrado por 1, u al cuadrado. Más por menos da menos, u al cuadrado por 2u al cuadrado quedaría menos 2u a la 4. U al cuadrado por u a la 4 más u a la 6 de u. ¿Sí? Y ahí ya queda esa integral es inmediata porque es la de potencia, ¿cierto? Que esa ya no la sabemos de memoria. Entonces podemos integrarlas y como son sumas y restas podemos separarlas. Integrémoslas de una vez, entonces quedaría la integral de u al cuadrado, u a la 3 sobre 3, menos 2 es una constante, no pasa nada, integral de u a la 4, u a la 5 sobre 5, más, vamos con u a la 6, integral de u a la 6, u a la 7 sobre 7. Como esta es una integral indefinida, pues entonces va más c. Para mi respuesta, recuerden que la respuesta yo no la puedo dar en términos de u, en sustitución, ¿no? Toca escribir quién es u. Entonces, u, recordemos, para la respuesta, u es seno de x. Entonces quedaría, en vez de u al cubo, quedaría seno al cubo de x sobre 3. Miren que el cubo va encima del seno, ¿no? No encima de la x. Menos 2, u a la 5, entonces seno a la 5 de x y sobre 5. Entonces, para que quede más bonito, puedo poner mejor menos 2 quintos seno a la 5 de x. Más u a la 7 sobre 7, entonces sería seno a la 7 de x sobre 7
más la constante. Y ahí aplicamos la estrategia A. ¿Qué tal ahí, chicos? Johan, José, a ver si hay alguien por mí. No, no hay nadie por mí en este momento. ¿Bien? Bien, profe, sí, señora. Bueno, entonces ese es el ejercicio para la estrategia A. Vamos con la estrategia B. Entonces la estrategia B, el que sigue va a ser de la estrategia B, pero entonces vamos a revisarlo aquí. Dice, la estrategia B se aplica es si la potencia del seno es impar. Entonces, si la potencia del seno es impar, aplicamos la identidad trigonométrica que también sale de nuestra identidad pitagórica, pero aquí despejamos el seno. Entonces, seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x para expresar los factores restantes en términos. Entonces, miren, ¿qué pasa? Como estamos trabajando con seno, el coseno queda igual. No pasa nada, lo dejamos igual. El seno va a sufrir lo mismo que trabajamos en el anterior. Miren, este es el seno elevado a un exponente impar. Lo mismo que hicimos anteriormente, pero en la estrategia A, pero ahora con el seno. Entonces, el seno se va a partir de la siguiente manera. La base va a ser seno al cuadrado y se deja un factor seno que multiplica al de x. Luego vamos a buscar un k de manera que cumpla con esta definición de número impar, que k multiplicado por 2 más el 1 del exponente del seno me dé el exponente original. Esa es la conversión importante. Luego, ya cuando tengan eso, entonces aplicamos la identidad trigonométrica. Entonces, en seno cuadrado de x, reemplazamos por 1 menos coseno al cuadrado de x, a la k, coseno de nx, seno de x queda todo igual. Lo importante acá es esta identidad trigonométrica. Seno al cuadrado de x lo reemplazamos por eso. Y ya cuando lo tengamos, ahí ya está listo, vamos a hacer la siguiente sustitución. U coseno de x. Y nos debe dar algo así parecido en términos ¿de qué? De puras funciones elevadas a un exponente, es decir, de potencias. Entonces vamos con el ejemplo de la estrategia B. Entonces, bueno, dice, utilizando la identidad seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x igual a 1, ¿no? Porque la estrategia B lleva esa identidad. Entonces dice, seno a la 5 de x, coseno al cuadrado de x. Entonces, esa estrategia B, porque el seno está elevado a un número impar. Entonces, estrategia B. Listo. Entonces, para la estrategia B, vamos a aplicar la primera parte, que es el cambio de lenguaje. Entonces, me voy otra vez a mi diapositiva anterior y dice, repaso acá. Entonces, el seno es el que va a sufrir cambio. Coseno con su exponente queda igual. Entonces, queda seno al cuadrado de x elevado a un exponente multiplicado por un seno acá, perdón, por un seno aparte, ¿cierto? Y este k debe encontrarse de manera que multiplicado por 2 y sumado con 1 me dé el original. Entonces nos vamos a la que estamos trabajando. Entonces, primero arreglamos el lenguaje. Entonces, seno me dicen, anote en la base siempre seno al cuadrado de x. Lo va a dejar elevado a algo. Por, dejamos aquí un espacio, por seno de x de x. Entonces, debo poner un número acá que multiplicado por 2 y sumado 1, que es el exponente de acá, me dé 5. En este caso, pues es el mismo del anterior, ¿no?
Miramos. 2 por 2, 4, más 1, 5. Eso me da seno a la 5 de x. Y el otro, coseno al cuadrado de x, pues si no sufre ningún cambio, se deja igual. Listo. Lo siguiente que nos dice es que tenemos que encontrar, aplicar la identidad trigonométrica. Entonces, la identidad trigonométrica, recuerden que sale de esta identidad y es despejando seno. Entonces, seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? 1 menos coseno al cuadrado de x elevado al cuadrado por coseno al cuadrado de x, que ya lo teníamos, por seno de x de x. Ya resolvimos esa, reemplazamos esa identidad. Ahora me voy a ir al anterior. Me dicen, una vez ya tenga usted hecho eso, ya, listo, entonces vamos a aplicar sustitución. Dice u es coseno de x. Entonces me devuelvo y vamos a aplicar u es coseno de x. Entonces, aquí me ayudo. U coseno de x, que era la sustitución, ¿no? Aplicamos sustitución, u es coseno de x, llamémosle 1. Y de u es igual a la derivada de u es igual a la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno de x. Pero miren, aquí está con menos y aquí seno de x está positivo. Entonces ese menos toca quitarlo. ¿Cómo? Recordemos cómo se quita el menos en una igualdad. Se multiplica por menos toda la igualdad. Entonces menos por du, menos du, menos por menos seno de x queda positivo seno de x. Y esta va a ser llamémosla 2. Entonces empezamos a trabajar. Entonces, a ver. Integral de 1 menos coseno al cuadrado de x a la 2, coseno al cuadrado de x por seno de x. Entonces, arranquemos ahora sí. Empiezo 1, ya está, 1, 1. Menos coseno al cuadrado de x me da u al cuadrado. Eso es por la ecuación 1 de acá, por la sustitución. Y como tiene, cierro paréntesis y todo elevado al cuadrado, porque así estaba. Coseno al cuadrado de x, eso es u al cuadrado por 1. ¿Cierto? Como 1 es u coseno de x, entonces elevado al cuadrado queda u al cuadrado. Y seno de x es toda la expresión 2. Y la expresión 2 es menos du. Y ahora, hasta ahí. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe, parecido ¿Sí? al anterior. Es parecido al anterior. Eso es lo mismo, sino que en el anterior se hace sustitución con seno y en este con coseno, pero es exactamente igual. Bueno, ahora, ¿qué se hace? Pues se hacen las cuentas aquí. Entonces ahí pues el libro se salta unas cuentas, nosotros las vamos a hacer completas. Entonces voy a hacer la cuenta por acá. Entonces quedaría integral de 1 menos u al cuadrado, eso es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Acuérdense que TCP es trinomio cuadrado perfecto. Entonces queda el primero elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado es 1, menos 2 veces el primero por el segundo, entonces menos 2 por 1, 2 por u al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado, entonces u al cuadrado queda u a la 4, por u a la 2, y ahí dice por menos de u, entonces saco el menos de la integral y pongo de u acá.
Y de aquí a acá, pues es porque se hacen los productos, ¿no? Entonces, 1 por u al cuadrado, menos 2u al cuadrado por u al cuadrado queda menos 2u a la 4. U a la 4 por u a la 2 queda u a la 6 de u. ¿Listo? Y esta pues ya es una integral supremamente fácil porque son las de potencias, entonces empezamos a resolverla. El menos queda aquí por fuera, integral de u a la 2, u a la 3 sobre 3. Menos queda también acá, el 2 como es una constante no pasa nada, integral de u a la 4, u a la 5 sobre 5. Más integral de u a la 6, u a la 7 sobre 7 más c. Pero pues ustedes ya saben que para escribir la respuesta no pueden dejarla en términos de u, deben dejarla en términos de la expresión que sustituyó. Entonces recuerden que la expresión que sustituyó fue esta, u es coseno. Entonces, ¿qué queda? Empiezo, hay un menos acá, entonces voy multiplicando. Menos por más da menos. Aquí tengo denominador 3, entonces pongo un tercio. U es coseno, quedaría coseno al cubo de x. Menos por menos da más, 2/5, en vez de u, coseno de x, como está elevado a la 5, coseno a la 5 de x. Más, por menos da menos, 1/7, y u sería coseno de x, como está elevado a la 7, coseno a la 7 de x más c. ¿Listo? La estrategia B. Sí, profe. Ok, bueno. Y entonces ya nos quedaría una sola, la estrategia C. Entonces, para mi estrategia C, esperen un momentico, me devuelvo a la diapositiva anterior donde están las estrategias. Dice, si las potencias de ambos, seno y coseno, son pares, utilizamos las identidades del ángulo medio. Estas son las identidades del ángulo medio. Seno al cuadrado de x es 1/2 de 1 menos coseno de 2x. Coseno al cuadrado de x es 1/2 por 1 más coseno de 2x. Algunas veces es útil utilizar esta identidad. Seno de x por coseno de x es igual a 1/2 de seno de 2x. ¿Sí? Pero algunas veces, en general la mayoría sale con estas dos identidades, dependiendo de cuál trabajen, seno o coseno. Entonces, profe, profe, o sea, que prácticamente según el enunciado, esta última estrategia está recogiendo prácticamente la primera. No. ¿No? No, porque mira que aquí dice seno y coseno son pares. Y la primera dice coseno es impar. Sí, qué pena. Entonces, la primera, coseno es impar. La segunda, seno es impar. Y la tercera es que no hay nada impar. Seno, si están los dos, tienen que ser pares. ¿Listo? Bueno, entonces ahora devolvámonos a la diapositiva que estábamos trabajando. Entonces, en la diapositiva que estamos trabajando, como vamos a trabajar la estrategia C, entonces vamos a tener pendientes estas dos identidades trigonométricas, ¿ok? Bueno, entonces acá yo tengo mis dos identidades trigonométricas que voy a tener en cuenta. Entonces aquí me dicen que halle la siguiente integral. Dice, evalúe la integral de 0 a pi de seno al cuadrado de x de x. Entonces, por ahora lo importante es encontrar la antiderivada o integral. Entonces, por ahora, inicialmente nos olvidamos de los límites de integración. Por ahora nos olvidamos de los límites de integración. Eso los aplicamos al final con el teorema fundamental del cálculo, parte 2. Entonces, vamos a trabajar
La integral que vamos a trabajar, integral de seno al cuadrado de x de x. Esa es la que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Vamos a aplicar la identidad del ángulo medio. Entonces, como estamos con seno, pues esta es la identidad que se va a aplicar. Entonces, esto es igual a la integral de, en vez de seno al cuadrado, escribimos 1/2 de 1 menos coseno de 2x de x. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Como tenemos el factor 1/2, entonces 1/2 lo saco de la integral de 1 menos coseno de 2x de x. Y como esto es una resta de integrales, yo las puedo separar. Esto es 1/2, no se me olvide, integral de 1 de x o de x menos 1/2 de la integral de coseno de 2x de x, ¿cierto? Bueno, esta integral, 1/2 de 1 de dx o 1/2 de x, esto es inmediato, 1/2 de x, esta es inmediata. Pero esta de acá toca aplicarle toca mirar algún método de integración. Como solo hemos visto integración por sustitución y por partes, debe ser uno de esos. En general, casi siempre es por sustitución. Entonces, aquí no nos dieron, como en las estrategias A y B, no nos dieron una sustitución indicada para que la hagamos. Toca que nosotros mismos la saquemos. Pues cuando vimos sustitución, se dijo que el tip para poder sustituir es trabajar con la función interna. Entonces, si yo tengo coseno de 2x, ¿cuál sería la función interna ahí? 2x. Exacto, muy bien. Es la función que está dentro del argumento del coseno. Entonces, u es 2x. Recuerden que siempre toca derivar. Derivada de u, pues de u. Derivada de 2x me da 2 y pongo el diferencial de x. Observen que allá yo tengo un dx solito. Entonces, du medios es igual a dx. Entonces, esta es mi expresión 1 y esta es mi expresión 2. Recuerden que la primera yo ya la tengo hecha, ¿no? Menos. Entonces voy con la segunda. 1/2 integral de coseno, ya no pongo 2x, sino la expresión 1, que es u, por dx, que es du medios, por la expresión 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 1/2 de x menos 1/4, ¿sí? Porque como está en el denominador, sale, es una constante, queda menos 1/4 integral de coseno de u. Y esta integral, pues ya las hemos trabajado en clases anteriores. La integral de coseno es fácil, es seno. Entonces, ¿esto qué me da? Me da 1/2 de x menos 1/4 de, no de coseno, ¿no? La integral de coseno es seno, ¿cierto? Seno de x, y es que de x, si ya quedó integrada, pues no hay que ponerle de x. Entonces, integral de seno va a quedar seno de esta segunda, como está en términos de u, menos 1/4 seno de u, ¿sí? Pero para poner nuestra respuesta, por ahora más c. Pero para poner nuestra respuesta no la podemos dejar en términos de u. Entonces voy a poner respuesta temporal. ¿Por qué temporal? Porque acuérdense que yo puse aquí un c porque estoy trabajándola sin límites de integración, pero mi integral original sí tiene límites de integración. Entonces da 1/2 de x menos 1/4, en vez de seno, este seno de acá lo reemplazo por la expresión 1 y queda es seno de
2x más c. ¿Sí? Esta es la respuesta por ahora temporal. ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? Sí, profe. Ok, pero recuerden que este no fue el ejercicio original. El ejercicio original va con los límites de integración. Entonces, ahora sí, para mi respuesta real, me toca aplicar los límites de integración. Entonces, recordamos que la integral de 0 a pi de seno al cuadrado de x es igual a 1/2 de x menos 1/4 de seno de 2x. Y como esta es la que tiene límites de integración, entonces voy a decir, ahí no le pongo el c porque voy a evaluar los límites de integración, de 0 a pi. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda 1/2, recuerden que evaluamos primero el límite superior, 1/2 de x, que es pi, o sea, por pi, menos 1/4 de seno de 2 por x, o sea, 2 por pi. Ya evalué el límite superior. Menos, estoy aplicando teorema fundamental del cálculo, parte 2, menos en el límite inferior. Entonces, paréntesis, 1/2 por x, que es 0, menos 1/4 de seno de 2 por x, o sea, de 2 por 0, eso me da 0 acá. Y encuentro el valor de 0 a integral de 0 a pi de seno al cuadrado de x es igual. Entonces, para mi respuesta, entonces miramos, 1/2 por pi queda pi medios. ¿Listo? Seno de 2pi es 0, por menos 1/4, esto es 0. Menos, vamos allá, 1/2 por 0, 0. Seno de 0 es 0, por menos 1/4, 0. O sea que no había que escribirle nada más, quedó. La respuesta fue solamente esta parte, 1/2 por pi, o dicho de otra manera, pi medios. ¿Listo? ¿Sí, chicos? Esta fue con la estrategia C. Miren que yo aquí no escribí qué estrategia. Esta es estrategia C. Y ya, ahí quedó listo. Entonces, la de tangente, déjame devuelvo, un momentico. La de tangente a la M y secante a la N, esa la vamos a dejar para la siguiente clase, pues para no ver toda la carrera. ¿Listo? Esta que nos sugerían acá. Nos faltó tangente a la M de X, secante a la N de X. La vemos la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, me despido de ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente para usted, profe. Bueno. Profe, gracias, que esté bien.